Hola a todos y bienvenidos a Matrimonios sin Filtro. Hoy con invitados especiales que vienen a compartir su historia, José y Cindy. Este es un podcast que ayuda a las parejas a tener una relación sólida a través de principios bíblicos y herramientas prácticas. Y queremos aprovechar esta oportunidad para invitarte a nuestra conferencia de matrimonios, Matrimonios sin Filtro 2026. Serán 2 días para transformar tu matrimonio. Estará con nosotros Daniel y Shari Calvetti y puedes recibir más información en matrimoniosinfiltro.com. Bueno, qué alegría tenerlos hoy. José, Cindy, son unos líderes increíbles. Acá dentro de la iglesia lideran el ministerio de matrimonios. Y sé que tienen una historia muy linda, un testimonio muy lindo. ¿Por qué no nos comparten un poquito de esto? Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Es un privilegio. Juntamente con mi esposa estamos muy contentos. Y como lo decía la pastora, pues hacemos parte de la iglesia y lideramos ese ministerio de matrimonios por la misericordia de Dios. Bueno, ya llevamos, este año cumplimos 13 años de casados. Han sido 13 años de historias, aventuras, picos altos, picos bajos, pero siempre viendo como la mano de Dios. Bueno, Cindy, tienen hijos también. ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, tenemos 2 hijitos, Elisheva que tiene 8 y Joshua que tiene 2. Entonces, muy felices y esperando a ver si Dios quiere el tercero. Wow, estamos haciendo noticia acá. Así, primera plana. Nos estamos preparando. Buenísimo, bueno, qué bendición recibirlos. Y ¿cómo comenzó todo? ¿Quién fue el que primero se fijó en la otra persona? No sé, Cindy, ¿cómo viste a José? Bien. No, pues todo sucedió en la iglesia cuando estábamos en Colombia. Y estábamos sirviendo en el ministerio de jóvenes. Él servía en un ministerio y yo en un ministerio. Y justo para un encuentro nos enviaron a liderar. Entonces, bueno, fue ahí en el encuentro que nos conocimos. Empezamos a hablar, empezamos a salir. Teníamos amigos en común también. Entonces, todo empezó así en el servicio, pero también empezó con una amistad. Entonces, fue chévere conocerlo en esa faceta. ¿Desde la primera vez que lo viste sentiste algo o no? No. Nada que ver. La verdad es que no, me parecía un poco creído. Oh. Entonces, creo que no, pues nos veíamos en la iglesia, pero no Y teníamos. José, ¿cuál fue tu reacción cuando la conociste? Algo muy curioso es que pues nosotros nos veíamos, siempre nos veíamos en la iglesia, pero nunca hubo como un acercamiento. O sea, a mí sí me parecía linda, yo decía, esa chica está linda, pero realmente yo estaba como en otras cosas. Y pues ya ahora pasando los años entiendo que Dios planeó como literalmente ese servicio para unirnos. Y sí, así como lo cuenta mi esposa, fue como en un encuentro que se estaba planeando de jóvenes. Yo tenía obviamente mujeres que iba a llevar a este encuentro, entonces se las tenía que dar a ella para que ella fuera como su guía y yo llevarme sus hombres. Entonces, bueno, ahí empezó como a generarse un acercamiento, empezamos a compartir, siempre molestábamos como que no, después del encuentro vamos a tomarnos un café, vamos a charlar a cómo fue el encuentro, pero así comenzó todo. Entonces ya ahí pasaron los encuentros y empezamos como a hablar más, como mandarnos mensajes de texto, correos electrónicos. Estábamos dentro de la misma iglesia, pero pues no nos veíamos tan seguido, pero sí empezamos como a escribirnos y empezamos como a generar espacios donde pudiéramos como acercarnos. Ya cuando uno empieza como a crear como ese interés, empieza a ser como más intencional de crear espacios. Entonces yo pues tenía un grupo de amigos, entonces yo empecé como a invitarla a ella, hey, vamos a ir a cine, vamos a ir a tal centro comercial, ¿quieres venir? Y pues algo que me llamó mucho la atención de Cindy fue que ella fue muy osada, que yo le decía, hey, vamos a ir a cine, y ella, donde quiera que estuviera, ella llegaba. Entonces eso fue muy chévere porque antes de estar con Cindy estuve en una relación con alguien, pero siempre fue como muy forzado todo. Uh-huh. Y después de eso yo he decidido tener como una franja de tiempo como de 2 años donde yo
pude meterme más con Dios, entregarle esa área a Dios y Dios en ese tiempo Dios me dio una palabra acerca de mis sentimientos que está en Esther capítulo 2 y yo como que después de ese tiempo como de restauración, hablemoslo así, de acercarme a Dios, pude empezar como a activarme en el servicio con Dios. Ahí fue donde se generó esta oportunidad del encuentro y realmente fue como empezar a ver la respuesta de Dios con Cindy, porque no fue nada forzado, sino que todo empezó a fluir muy, muy fácil. Y yo veo que se entienden súper bien. ¿Quién es más extrovertido de los dos? Yo creo que se nota. Sí, obviamente José es más extrovertido. Él es como el sanguíneo más que todo de la relación. Yo soy un poco más flemática. Sí, y yo te he visto y no pareciera tanto. Sí. De hecho, pues digamos que un consejo para los jóvenes es que es cierto, muchas veces uno de mujer espera que sea el hombre el que haga todo, el que lo conquiste, el que la de toda y la chica solo esperando. Creo que yo di el paso con él y también como que le correspondía. Entonces eso también para el hombre es muy importante saber que está siendo correspondido y que tal vez puede seguir ahí intentando. Entonces sí. Qué bueno, porque tú, bueno, aunque dices que eres un poco más introvertida, pero eres muy sociable. Entonces creo que eso también es muy bueno, ya que nosotros te conocemos. Bueno, y después de esto, ¿se casan? ¿A cuánto tiempo? Nosotros, como nos conocíamos de hace mucho tiempo, nuestra amistad fue realmente muy corta. Fue como 7 meses, un año casi. Después de esto pasamos, unos procesos ahí. Ya nos hicimos novios y yo me voy de nuevo a otro encuentro el siguiente año y estando como con la persona que estaba encargada del encuentro me dice, ¿y tú tienes novia? Yo le digo, sí, yo ya tengo novia. ¿Y cuándo piensas casarte? Yo le dije, no, pues estoy ahorrando, estoy preparando todo, pero pues yo creo que en unos 2 años yo me voy a casar. Y me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que hacerlo más pronto. Y Dios me habla muy fuerte en ese encuentro y me dice que es tiempo de hacerlo. O sea, yo llegué a este encuentro de servir y aproveché su día de cumpleaños para proponerle matrimonio. Y pasaron 10 meses después de eso donde nos casamos. Nos casamos en octubre del 2012. Entonces fue un año, literalmente de novios duramos 10 meses y de amistad como un año. Y todo fue muy chévere porque ella también se adaptó mucho con mi familia. Cuando yo tuve la oportunidad de llevarla con mis papás, mis hermanos, como que yo nunca había llevado a una chica a presentársela como a mis papás. Entonces como que cuando se la presenté, ellos fueron como que sintieron como esa paz, ¿no? Que eso también es súper importante, siempre para nosotros fue como muy importante como esa referencia de nuestros papás como autoridad y como que ellos nos dieran como su bendición. De hecho, hay algo muy, muy chévere ahí, es que cuando yo conozco a Cindy, al papá de Cindy le empiezan a hablar de mí. Le dicen, ay, hay un chico que está como acercándose a tu hija, no sé qué. Y él empieza a crear como en su mente un concepto como súper diferente de lo que yo era. Entonces él empieza a poner como un freno, él empieza como a resistirse un poco. Y pues hablamos con Cindy, empezamos a orar por esta situación, porque para nosotros era como muy importante como tener esa bendición. Y bueno, llegó un momento donde él nos llamó, me llamó a mí, no le preguntó ni siquiera a ella, me llamó directamente a mí, me dijo, quiero que vayas a almorzar a mi casa. Y yo, wow. Aquí esto se puso complicado. Yo le dije a ella, tu papá me llamó, quiere que vaya a su casa, no sé qué me va a decir. Y ella, bueno, pues allá nos vemos. Y llegué al almuerzo y fue muy bonito porque fue realmente ver cómo el corazón de él había cambiado. Él empezó nos sirvió la mesa así súper espectacular, nos empezó a servir la comida y mientras comíamos él empezó como a hablarme de varios temas y la comida terminó como él diciéndome, no, yo te cité aquí porque quiero entregarte mi hija, o sea, quiero como que ya oficialmente tú puedas acercarte a tu hija, confío en ti. Literal, Dios hizo un cambio en su corazón y un dato curioso es que él se llama igual que yo. Él se llama también José Luis, pero eso es una historia ahí que hay detrás también súper qué interesante. Qué bueno. Sí. Y bueno, también después de un tiempo ya de estar casados, de pronto, ¿cuál fue como esa
esos primeros desafíos que tuvieron que empezar a librar sabiendo que venían de hogares, culturas diferentes? ¿Cuáles fueron como algunos o uno o dos, Cindy, de esos desafíos? Bueno, nosotros considero que hemos tenido un matrimonio saludable porque hemos sido muy amigos, hablamos mucho, somos muy intencionales en nuestro tiempo como pareja, de compartir, de hablar. De hecho, en Colombia trabajábamos juntos y nos iba bien. Nos gustaba, teníamos tiempos de almorzar juntos, entonces era chévere, pero llegó un momento en el que el Señor empezó como a hablarnos de salir del país. Y era algo que estaba en mi corazón desde que yo era soltera. Por parte de mi mamá, todos son muy viajeros. Mi abuelita viajaba mucho, mi mamá, mis tíos, mis primos, todos son como de salir del país. Y yo soñaba con vivir en la Florida específicamente. Para mí Florida era Miami. Nunca me imaginé Orlando, no conocía Orlando. Pero pues los planes de Dios son mucho mejor. Entonces, cuando ya se da la oportunidad de que vengamos a Estados Unidos, llegamos inicialmente a Nueva York, pero pues en Nueva York fue cuando tuvimos nuestra primera prueba como difícil en nuestro matrimonio, porque todo lo que prometimos que nunca iba a pasar, pasó. Que fue como desconectarnos, dejar de tener esos tiempos juntos, de salir, de tener tiempos solos, porque ahí ya teníamos a nuestra hijita. Y en Nueva York nos enfocamos en trabajar, que creo que es lo que nos pasa a muchas parejas cuando llegamos a otro país y nos enfocamos en el trabajar, yo trabajar, la niña estaba en un jardín, entonces prácticamente cada uno fue por su lado, hagamos dinero, vivamos, tengamos de pronto una vida más cómoda, y poco a poco empezó a crearse como una muralla en medio de nosotros, que no nos dimos cuenta en qué momento pasó, sino solamente cuando empezamos a tener como conflictos, cuando empezamos a tener discusiones que antes no teníamos, cuando empezamos a ser como muy irritables el uno con el otro, cuando nos empezó a molestar todo lo que decía el otro. Entonces creo que ahí fue donde empezó nuestra primera prueba. Wow. O sea, pequeñas semillitas que no te vas dando cuenta y se va acumulando y ya después llega el día que ya todo te incomoda. Exacto. Entonces dejamos de hacer cosas que hacíamos. Nosotros teníamos como la rutina o el principio de nuestro matrimonio de orar juntos. Entonces orábamos juntos, así fuera una vez a la semana, de leer, de tener nuestras citas. Para nosotros era importante tener nuestras citas. En Colombia pues teníamos la bendición de tener a los abuelos, entonces podíamos confiar en dejarlos, a Eli en ese caso, y teníamos nuestros tiempos juntos. Acá en Nueva York ya se empezó a complicar el tema. Ya no tenían hijos. ¿Tú qué pensaste? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, la verdad sí fue un cambio bien fuerte. Como les estaba compartiendo, crecimos, como yo crecí literalmente en la iglesia, llegué a los 15 años, entonces cuando nos casamos, pues obviamente empieza lo que tú decías, como esa unión de dos culturas, de dos familias. Y yo siempre le digo a las personas que crecen dentro de la iglesia, que llevan muchos años con Cristo o que crecen desde niños con Cristo, cuando uno va a la iglesia y uno se sabe todas las historias de Moisés, Jesús, el perdón, la reconciliación, que Dios proveerá, o sea, como sabe todo eso en teoría. Pero yo siempre le digo a las personas, cuando tú te casas, o yo lo hablo desde mi perspectiva, cuando yo me casé fue que yo empecé realmente a vivir el evangelio, porque empecé a entender realmente qué era perdonar 70 veces 7. Entendí lo que era depender de la provisión de Dios, porque ya salí de la casa de mis papás y como que ya no era papá, necesito esto, sino que Dios, ayúdame porque yo soy el que estoy respondiendo por esto. Entonces fue como empezar realmente a conocer el evangelio, fue como empezar a vivir lo que había aprendido durante muchos años. Entonces, como lo decía Cindy, crecimos como con bases muy sólidas de que sabemos que tenemos que perdonar, o sea, sabíamos como muy, muy bien la teoría, pero cuando empezamos como a convivir, a compartir, pues empezaron a generar fricciones. Y cuando llegamos obviamente a Nueva York, pues llevamos en Colombia una vida muy
organizada, orábamos juntos, salíamos juntos, servíamos juntos. Cuando llegamos a Nueva York y entramos como en el rol de la vida, ¿sí? Que ella sale a su trabajo, yo salgo a mi trabajo, pues empiezan a generar estos conflictos que nunca habíamos tenido. Y realmente sí fue difícil porque, como lo dice Cindy, hasta porque ella calentó el café un segundo más de lo que yo lo quería, ya eso generaba una tensión y empezamos a discutir de una manera como que yo le decía a ella, yo le decía, si nosotros vinimos a este país a que esto pasara, devolvámonos, porque yo no quiero vivir esto. Y empezamos como la rutina con la niña. Lo bueno es que ahí tú respondías, bueno, sí, pues volvámonos a ver. La rutina con la niña también empezó a ser muy fuerte porque era todo el día en un daycare. Y yo creo que eso es algo que cuando una persona migra a un país, no solo a Estados Unidos, sino a cualquier otro país, incluso yo creo que hoy en día los matrimonios están luchando con esto, porque esa cultura de que la mujer se quedaba en la casa y el hombre era el que salía y la mujer cuidaba a los niños, eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y también conocemos ahorita actualmente personas en Colombia, parejas que ya el esposo trabaja, la esposa trabaja, los hijos de pronto todo el día en un daycare. Empieza a haber esa desconexión, ¿no? Porque quizás cada uno tiene prioridades diferentes. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, como empezó a pasar en Nueva York. Ella en su trabajo, yo en el mío, la niña en el daycare. Empezamos a vivir un ritmo de vida que no vivíamos y obviamente esto detonó muchas cosas que estaban como quizás incluso ahí como por debajo de la mesa, que quizás no habíamos trabajado en nosotros, y eso nos llevó como a empezar a tomar acciones. O sea, empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? Esto no somos nosotros, nos desconocemos, nosotros no discutimos por esto, ¿qué está pasando en nosotros? ¿Y fue algo que los dos se dieron cuenta o quién de pronto de los dos fue el que trajo este tema y dijo, oye, mira, vamos a poner un punto final a esta situación? Bueno, yo creo que parte de la buena comunicación que nosotros teníamos y tenemos es que lo hablamos y dijimos, bueno, algo está pasando en nosotros, hagamos algo, tomemos acción, o si no, no sé qué va a pasar con el matrimonio. Entonces es muy importante como que nos podamos tomar el tiempo de revisarnos y decir, algo no está bien. Entonces nosotros un día nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, así que nos compramos un libro que se llama Cuando las parejas oran. Y es como un devocional de 31 días, en donde cada noche empezamos a leer un capítulo y tiene historias de matrimonios y al final se termina con una oración. Entonces, bueno, Dios empezó a hablarnos a través del libro porque la mayoría de las historias era y se mudaron de estado y dejaron el lugar donde estaban y todos como que se mudaron y Dios hacía cosas. Y nosotros, bueno, empezamos a orar, Señor, muéstranos a dónde quieres que nos vayamos, porque ahí, digamos que en Nueva York, como que no sentíamos que era nuestro lugar, como que no nos acoplábamos, como que vivíamos el día a día, pero ya no sentíamos que avanzábamos en nada, mucho menos en el matrimonio. También nosotros pues somos muy de tiempo de calidad con nuestra hija, entonces ya era demasiado el tiempo que estaba pasando en el jardín, así que dijimos no, tenemos que hacer algo, si no nos devolvemos de verdad, definitivamente. Entonces empezamos a leer el libro y el Señor nos empezó a hablar, empezamos a orar, empezamos otra vez a identificar y oramos y el Señor nos dijo como que nos mudáramos de estado. Realmente pensamos que era Miami porque yo le dije, tengo un tío que vive allá, de pronto por ahí podemos empezar de nuevo, tenemos ayuda, un apoyo, alguna idea. Pero no, los planes del Señor no eran Miami, no se nos daba nada, no conseguíamos un lugar para vivir, o sea, como que nada funcionó en Miami. Cuando, no sé, de la nada se abrió como la opción de la iglesia acá en Orlando, pero en Orlando no conocíamos a Orlando a nadie, absolutamente a nadie. Empezamos a orar, empezamos a dar pasos de fe. José viajó a Orlando como a inspeccionar la tierra, a conocerla. Entonces cuando viajó se dio la oportunidad de un carro
Luego yo empecé a aplicar en internet para apartamentos. Me aprobaron un apartamento así de la nada, sin depósito, sin cero requisitos. Entonces como que Dios empezó a abrir esas puertas y bueno, ya empezamos a dar pasos. Wow, qué bendición. Ahora, cuando vienen ahora para acá, empezaron a cambiar, hicieron algunos cambios de los que dicen que empezaron a aplicar, orar juntos, empezar a hacer todo esto. ¿Cómo fue ahora esa transformación? Ahora, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué fruto produjo en ustedes estas cosas? Bueno, digamos que ahí cuando nos dimos cuenta de esto, empezamos a leer este libro que es súper recomendado. De pronto lo podemos agregar en las notas del episodio. Súper bueno, porque definitivamente cuando uno está desconectado, pues cualquier cosa, pues definitivamente lo irrita, lo genera un conflicto. Lo que hicimos fue hacer una evaluación, nos detuvimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dejamos de hacer? Empezamos a hablar por ahí, ¿qué dejamos de hacer? ¿Qué no estamos haciendo? Habíamos dejado de orar juntos, habíamos dejado de orar incluso individualmente, habíamos dejado de compartir tiempo y algo súper importante es que habíamos dejado de servir juntos en una iglesia. Y esto definitivamente yo se lo digo a todas las parejas, traten de servir juntos porque esto va a traer una conexión súper fuerte. Entonces hicimos como una lista de qué habíamos dejado de hacer y qué tenemos que empezar a hacer. Dentro de esas, pues orar juntos, leer juntos y otro aspecto era tenemos que servir juntos en una iglesia porque durante todo ese tiempo en Nueva York, que fueron casi 10 meses, nunca fuimos a una iglesia presencial y nosotros llevábamos toda la vida siendo cristianos y sabíamos la importancia de congregarse, pero no encajábamos en nada. Entonces como que Dios nos habla, múdense, primeramente, como decía Cindy, Miami, no se dio nada en Miami, nos vinimos para Orlando, pero yo le decía a Cindy, es como otra vez vamos a empezar de ceros en Orlando, o sea, ya estamos aquí como tratando de salir y otra vez, pues eso fue lo que Dios nos dijo que hiciéramos y algo que también es súper chévere ahí como un tip es que Cindy ya estaba completamente segura de que lo íbamos a hacer, pero yo como que había algo dentro de mí que no, yo decía no, pero ¿será que sí? ¿Será el lugar? ¿Cómo va a ser mi trabajo? Bueno, no sé cómo iba a ser. Es que por nuestro temperamento, él es más de planificar, de tener todo organizado, todo planeado, todo súper seguro. Y yo soy más de, hagámosle, más de fe, démosle el salto. Y Dios me había hablado a mí, entonces yo estaba súper segura. Pero algo que enseñamos a las parejas es que hay maneras de resolver los conflictos y una de esas es dejémoslo para después. Entonces en ese tiempo que él no estaba seguro y que yo sí, yo empecé a orar, Señor, háblanos, si no, pues háblame a mí ya, quítame la idea y si no, confírmale a José que es tu decisión y que es tu voluntad. Y bueno, así fue que ya lo pasó. Dios ahí ya me habla fuerte a través de la palabra y tengo un sueño, entonces ya yo me levanto al otro y le digo, aliste la maleta que nos vamos, nos vinimos para Orlando y fue realmente ver cómo el ambiente espiritual, el ambiente de nuestra casa cambió. Llegamos a Orlando a un apartamento literalmente sin nada, fue como volver a empezar de nuevo, como empiezan creo que muchos. Pero no nos importaba como que si tenemos una mesa, si tenemos una cama, nos importaba lo que estaba pasando y obviamente pues llegamos como a la iglesia a poder como empezar a involucrarnos, empezar a servir, empezar como otra vez a conectarnos espiritualmente, entonces ya teníamos más tiempo de orar juntos, Cindy podía llevar a la niña a la escuela, recogerla, todo cambió, todo empezó a cambiar y Dios empezó obviamente cuando nosotros tomamos acciones frente a situaciones que nos están pasando y empezamos a hacer correctivos, pues Dios empieza a obrar también. Entonces nuestra relación empezó a cambiar, ya esas pequeñas cosas que traían conflicto empezaron a desaparecer, la relación con él y nuestra hija empezó a mejorar, la calidad del tiempo, la calidad de la vivienda, todo empezó a mejorar y obviamente algo súper chévere fue que pudimos empezar a ir a una iglesia, a Mission y pudimos empezar a servir ahí y eso volvió como otra vez a conectarnos. Y donde nos involucramos otra vez, nos volvimos a involucrar como en el equipo de los encuentros, entonces empezamos a servir juntos otra vez ahí, como empezó realmente nuestra historia en un encuentro. Wow, qué interesante porque yo creo que en este momento hay muchas parejas que de pronto pasan por esa situación
Entonces, lo que tú decías, cada cosita le molesta. Y el problema, de pronto lo que he visto es que muchas personas dejan pasar el tiempo y no hacen nada al respecto. Simplemente permiten que ese día a día los siga consumiendo y uno piensa, bueno, uno puede pensar, algún día se va a solucionar. O dos, me toca aguantarme esto. O tres, simplemente como que entra en piloto automático hasta que llega el momento en donde la persona dice, después de 15, 10, 18 años de estar casado, ya no me lo aguanto más. O viceversa, cualquiera de los dos puede decir esto. Y es muy triste porque es la falta de haberse sentado, haberse determinado a decir, vamos a hacer algo para arreglar, vamos a buscar qué era lo que nos conectaba, qué era eso de pronto que mantenía la ilusión viva. Entonces eso de hacer el alto en el camino me parece muy especial, es una gran enseñanza para las personas que nos están escuchando. Si hay alguien que de pronto está pasando por esa situación en este momento, mira, haz un alto en el camino. Hay una probabilidad de que haciendo algunos cambios tu hogar nuevamente vuelva a tener esa esperanza. No dejes que las cosas simplemente sucedan. Esas pequeñas de pronto discusiones y eso que tú mencionas es interesante, lo del poner a calentar el agua, porque cada uno lo hace diferente. Entonces, y ya llega el punto donde le molesta. Hoy en día yo creo que, ay, qué linda, la que quemó ay, quemó el pollo, qué linda. Como que todo le agrada. Ahora Sí. todo le agrada cuando las condiciones están bien y cuando el corazón Claro. está bien. De pronto algunas de esas cosas pueda que sigan igual. Sigue poniendo 1 minuto más en el microondas, pero mi corazón está diferente, mis emociones están diferentes, estoy en otro ambiente. Entonces, qué interesante eso, sentarse y decir, ¿qué era lo que hacíamos antes o qué necesitamos hacer ahora para que nuestro hogar esté al 100%? No conformarse. Y creo que también, pues, lo que dijeron, lo primero es sentarse a estudiar juntos este libro de las parejas que oran juntas. Entonces, como que también colocar a Dios primero, ahí es clave, y empezar a hacer las primeras obras. Y también, pues, la definición de locura es querer seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces la gente a veces dice, no, pero no entiendo por qué mi matrimonio no avanza, no cambia, y siguen en el mismo ritmo de trabajo, siguen sin salir en citas, siguen sin hablar, sin ir a una iglesia, sin servir. Entonces ahí no hay cambios, y creo que en el caso de ustedes es como, bueno, nos mudamos de ciudad, nos involucramos en una iglesia, empezamos como otra vez a tener ese tiempo de calidad. Pero qué testimonio tan increíble. Y pues después yo creo que Dios permite todo esto, pues porque hoy ustedes se han dedicado a este ministerio de matrimonios, ¿no? Sí, eso fue como, el Señor lo hace todo con un propósito, ¿no? Y cuando la Biblia dice que en eso que fue como tu debilidad, el Señor se va a fortalecer. Y dentro de la iglesia sentimos de parte de Dios ese llamado muy fuerte hacia los matrimonios, hacia las familias. Y esto nos llevó definitivamente a abrirnos a estudiar, a leer, a prepararnos para eso que Dios quería hacer. Y al poder hacerlo juntos, pues los primeros beneficiados somos nosotros, porque cuando nos sentamos a leernos un libro para de pronto compartir algo con otras parejas, pues los que primero recibimos somos nosotros. Entonces en el servicio, mientras tú sirves, el Señor te sana, el Señor te restaura, el Señor te da herramientas, ¿cierto? Pero definitivamente es como poder tomar esa decisión de que, Señor, esto es lo que soy, restáurame y ayúdame que yo pueda ser como ese canal de bendición para otras personas. Porque el Señor siempre tiene un propósito. Ahorita, ya pasados los años, podemos decir, Señor, tú todo lo tenías planeado, tú todo lo tenías como bajo control, y tomamos acciones y Dios empezó como a obrar. Hay un libro súper bueno también que nos gusta, el Dr. Gary Chapman, que se llama Las 4 estaciones del amor, del matrimonio, y hay una de esas que se llama el invierno. Entonces como que
el libro te lleva como literalmente a identificar en cuál estación estás. Y basado en la estación que estés, pues tienes que tomar acciones para moverte hacia otra estación. Entonces ha sido una bendición poder como ayudar a otras parejas con lo que el Señor ha hecho con nosotros y también como el llevar, como entrenarnos para ser mejores y poder servir a los demás de una manera excelente. Siempre que nos sentamos con una pareja como a hablar de alguna situación, siempre les decimos, vuelvan al inicio, o sea, ¿qué fue lo que los conectó al principio? ¿Cómo están ahorita? Y uno, mientras ellos hablan, uno se da cuenta qué es eso que han dejado de hacer, que ya no lo están haciendo y qué es lo que tienen que empezar a hacer para volverse a conectar. Sí, y uno, errores que uno cree que, bueno, ya no llevamos mucho, pero 13 años ya es mucho tiempo y a veces dejamos de hacer cosas y no somos intencionales en trabajar en el matrimonio. Entonces, una de las cosas que corregimos fue eso, ser más intencionales en tener nuestras citas, más intencionales en tener esos tiempos juntos donde hablamos, donde puede uno abrir su corazón y decirle, mira, me he sentido así, no me ha gustado esta manera como haces las cosas, como hablas, como lo que sea, pero es muy importante tener esos tiempos. Entonces siempre como que tener esos lugares apropiados. Entonces muchas veces pues no sé, pronto la casa no sea el lugar, no se dé por los hijos, pero de pronto en un café, de pronto una cena, de pronto una salida diferente, crea como ese espacio adecuado para poder abrirnos y poder expresarle al otro esas cosas en las que tenemos que trabajar y que tenemos que cambiar. Entonces nosotros somos súper intencionales en nuestras citas. Muchas veces de pronto las finanzas puede ser un impedimento, de pronto el cuidado de los hijos, pero nosotros incluso en la sala de la casa hacemos nuestras citas. Entonces dormimos nuestros hijos y tenemos noche de sushi, bueno, lo que sea, pero lo tenemos porque es muy importante. Cuando leímos ese libro de las 4 estaciones, algo que dice es que tú determinas si te quedas en el invierno o si pasas a una primavera, a un verano. Entonces muchas parejas simplemente se quedan en invierno, no, ya no hay nada que hacer hasta que el invierno te lleva al total, ya invierno, y es cuando viene el divorcio. Entonces está bien pasar por el invierno, en nuestro caso pues fue como un sacudón que nos sirvió y que ha sido de testimonio, pero muchas parejas se quedan en esa estación. Entonces, Wow, qué interesante eso. No quedarse. Yo veo que José está en verano, que está bronceado. Le gusta el verano. Y verano es la mejor estación. Y tiene cara de feliz. Buenísimo, qué chévere. Bueno, y para terminar, de pronto cada uno un consejo que le quiera dar a las parejas que nos están escuchando hoy. A ver, José. Bueno, mi consejo sería como que puedan volver a encontrar eso que los unió al principio y puedan volver a reconectarse. En la conferencia de parejas creo que esa actividad estuvo muy linda con stickers, crear. Sí, recrear la historia. Recrear la historia y bueno, nosotros lo hicimos y trae memorias muy lindas. Sí, digamos que eso, porque cuando las personas están pasando como un momento difícil o nosotros pasamos, a veces es difícil recordar esos momentos porque nuestra visión está nublada o solo podemos ver lo que está pasando. Entonces, como el sentarse a recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, eso genera en ti, activa algo en ti y te da esa fuerza para intentarlo una vez más. Entonces, cuando yo le diría a las parejas que nos están viendo, que están escuchando esto, este no es el final de tu matrimonio. Este es un nuevo comienzo para tu matrimonio. Simplemente tienes que detenerte, mirar hacia atrás, ver cómo iniciaste tu relación con tu esposa, con esa mujer que tienes al lado y volver a tomar correctivos que te lleven a volver a pasar del invierno literalmente al verano. No mirar las circunstancias, porque si miramos hacia lo que tenemos en el momento, va a venir desánimo, va a venir desmotivación. Ya no es la misma chica de 20 años, ya es una señora quizás de 30, de 35, ya no es lo mismo. Pero siempre hay esperanza.
Y yo el consejo que daría es, el matrimonio es la base de toda sociedad y muchas veces de pronto como mujeres cometemos el error de enfocarnos en los hijos, el esposo tal vez en las finanzas, en el trabajo y nos olvidamos de la importancia de tener una conexión como pareja. Y si nosotros tenemos una buena relación, una buena conexión, eso baja, o sea, fluye en las finanzas, fluye la relación con los hijos, tenemos hijos sanos, tenemos hijos que crecen en un hogar sano, entonces es muy importante trabajar en la relación. Por eso como nuestra necesidad y nuestra pasión por aprender, por enseñarle a las parejas, porque sabemos que el matrimonio es muy importante y Dios diseñó el matrimonio para que seamos felices. Entonces el matrimonio no es como muchos dicen, uy, no, se puso la soga en el cuello. No, el matrimonio es muy lindo, es divertido, es encontrar ese amigo, ese compañero para toda la vida, pero obviamente sabiéndolo llevar. Entonces es importante no desconectarnos, porque es cuando vemos matrimonios que luego de 20 años se van los hijos y está con un desconocido porque dejaron de trabajar en su relación. Entonces eso nunca se tiene que perder y ese es como mi consejo. Amén, muy bien. Bueno, increíble y muchas gracias por venir y compartir estas enseñanzas y sé que ese testimonio va a ser de bendición para muchas personas. Sé que hay muchas personas que pasan más o menos por esos momentos difíciles, pero así como lo decía José, hay esperanza. Tenemos un Dios también que hace milagros y a veces son pequeños cambios que tienen grandes resultados. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por sus comentarios, los estamos leyendo, gracias también por compartirlo a sus amigos. Y bueno, oramos que esta sea una semana de bendición para tu vida y para tu matrimonio y que Dios te bendiga.